Pachi López, muy buenos días. Hola, buenos días, Pepa. Pachi López tiene el remedio que no ha encontrado Hollande, Hamon, Schulz, Jeremy Corbyn. Pues precisamente partiendo del diagnóstico de por qué. Porque lo grave de estos partidos era, primero, que la ciudadanía nos veía haciendo políticas muy parecidas a las de la derecha. Habíamos comprado todos los dogmas de fe de la derecha neoliberal en lugar de combatirlos. Y segundo, se visualizaba que no solo no teníamos alternativa, sino que teníamos un conflicto interno, una división interna brutal. Pues si uno tiene división, la receta es la unidad. Si uno tiene indefinición y falta de claridad en la propuesta y en las ideas, la receta es clarificar ese proyecto de izquierdas en el que nos espera la ciudadanía. No se me escape que sé que quiere hablar de futuro y vamos a hablar de futuro, pero vamos a detenernos en lo que pasó el lunes. Vale. En lo que pasó el lunes. Era, en fin, de alguna manera era fácil emerger en medio de aquella batalla campal que se veía, ¿no? Con un discurso... No lo decía todo el mundo. Con un discurso de unidad. Se vieron dos relatos, Pachi López, muy claros allí. Un relato. Se vio allí... Y todos sabemos que circula por las agrupaciones y circula por las redes sociales y en cualquier meeting y en cualquier entrevista que se les hace a los otros dos candidatos, a Susana Díaz y a Pedro Sánchez. Un relato dice que el PSOE está aquí porque Pedro Sánchez lo ha llevado a su suelo histórico en apoyo electoral, porque él no se entendió con nadie, con ningún dirigente y porque cambia su discurso en función de sus circunstancias personales. El otro relato dice que hubo muchos que fueron desleales al secretario general y que además se han abstenido ante un gobierno acosado por casos de corrupción y por los recortes sociales. Esos dos relatos circulan por autopistas paralelas y no hay posibilidad de ver el mínimo común denominador, que sería la única manera, me imagino, de mirar hacia adelante, que es lo que usted quiere. ¿Usted tiene sobre todo porque la síntesis de esos dos relatos? Sobre todo porque los dos relatos son la verdad a la vez. Es decir, vamos a ver, ahora... Algunos dicen, todos los males del Partido Socialista empezaron con Pedro Sánchez. Falso. Empezaron antes. La gran pérdida de apoyo electoral no empezó con Pedro Sánchez. Empezó antes, después de un gobierno de Zapatero que adoptó unas últimas decisiones que no fueran entendidas, seguramente porque tampoco fueron bien explicadas ante la sociedad española. Tampoco la fecho con Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que desde antes... Lo suele contar el propio Alfredo. Fuimos a un congreso en Sevilla, elegimos a Alfredo de secretario general y él mismo decía, cuando me monté en el coche para volver de Sevilla a Madrid tenía que quitarme los primeros puñales. ¿Cuánta factura le ha pasado al PSOE la abstención ante el gobierno de Rajoy? Mucha, poca, regular. Esa nos pasará. Porque todavía no hemos ido a unas elecciones donde la ciudadanía se exprese. Pero en lugar de regodearnos en eso que hicimos mal, en esa especie de melancolía, oye, ¿cómo pasamos eso que para mí no hicimos bien? Si usted es secretario general, ¿qué haría para intentar desatascar esa situación? ¿Promovería una moción de censura? ¿Apoyaría la de Podemos? ¿Alguna otra medida que se le ocurra? La moción de censura es una cosa muy seria en este país. Y no vale, como hace Pablo Iglesias, decir, mira, hoy presento una moción de censura, luego hablo con los partidos. Pasado mañana, como no ha conseguido interferir lo suficiente en las primarias del PSOE, que seguramente era lo que pretendía, dice, no, y ahora hablamos de quién es el candidato. Como tampoco lo ha conseguido, dice, no, ahora os ofrezco que pongáis el candidato. ¿Esto es serio? No, esto es un cachondeo y la política es mucho más seria. Eso ya está claro, la de Podemos no. ¿Usted descarta presentar una propia? Pero porque para presentar una propia, lo que uno tiene que tener es mayoría. Y desgraciadamente, con un partido como Ciudadanos, que está dando cobertura al partido corrupto por excelencia en este país, no va a salir a la práctica. ¿Usted duda de que Pedro Sánchez sepa lo que es una nación? Porque se lo preguntó en mitad del debate. No, mira, yo es que lo intenté dejar claro desde la primera ocasión en que sale esto en el debate. Y dije, mira, este no es nuestro debate. ¿Pero duda de que Pedro Sánchez sepa lo que es una nación? Yo le pregunté porque no dudo de él, dudo de mucha gente que habla de nación en términos que no debieran ser los del Partido Socialista. Parece que Puigdemont puede convocar el referéndum para el 1 de octubre. ¿Qué debería hacer el gobierno español? ¿Impedirlo? ¿Cómo? Pues a través de la justicia, que es lo lógico. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que diga que lleve los tanques? No, por Dios, no. ¿Cómo eso, la justicia? Claro, porque la justicia tiene un deber que es hacer que se aplique la legalidad en un país, pero no como una amenaza, sino como una salvaguarda. ¿Usted plantea que se elimine la recogida de avales
¿no? Sí. Y que se implanten las primarias a doble vuelta. Desconfía de los avales. Usted dijo que hubo presiones. No es que desconfíe, es que vamos a ver. Los avales eran un trámite que el Partido Socialista, dijimos, en el momento que se pone en marcha el sistema de primaria. Oye, los avales, para que no haya 200 candidatos, que es muy difícil de regular, pues los avales son simplemente una especie de filtro en el que los militantes van voluntariamente a la Casa del Pueblo y dicen, bueno, pues yo quiero que este compañero o esta compañera sea candidato. Pero esto se ha convertido en guerra de avales. Y se ha convertido en ver cómo armó el ejército, que esto que ha hecho, pues aumentar la tensión, la crispación y el enfrentamiento. Cuando dijo que había presiones, ¿qué quería decir? Pues que se había jugado a la guerra de avales, que se había jugado a enfrentar unos con otros, que se había jugado con mucha agresividad para coger los avales. Y no es que lo diga yo, es que es lo que me transmiten los militantes de las agrupaciones. Bueno, pues en lugar de hacer que una cosa que no es más que un mero trámite sirva para aumentar el enfrentamiento... ¿Sus avales en Euskadi, donde ganó usted y donde controla el aparato, son fruto de las presiones también? Yo te invito a que preguntes a los militantes vascos. ¿Por qué el del aparato vasco no es fruto de la presión y el de Andalucía para Susana Díaz? Mira, yo me he hecho 50.000 kilómetros y no he hecho mítines. He ido a las casas del pueblo y he hablado con los militantes. Y yo cuento lo que me trasladan. Y en Euskadi esto no me lo han trasladado. Pero en otras partes sí. Con el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, creyó intuir que usted cree que va a ganar Pedro Sánchez. No. Creo que va a haber una reacción de verdad, quiero decir, vamos a ver. Ya sé que dirás tú, es lo que te toca decir. Pues yo creo que va a haber una reacción. Creo que va a haber una reacción de la militancia. Vamos a ver, cuando uno ve que efectivamente nos estamos conduciendo a un choque de trenes que nos puede llevar a la desaparición del Partido Socialista, yo creo que hay muchos militantes que van a pensar que el único voto útil para todo el PSOE es el voto a la candidatura que quiere unir y quiere definir el espacio de izquierda. Pero de 10 a 50 y tantos o 60 sabe que eso es... Bueno, vamos a verlo. Prácticamente imposible. Pachi López, suerte. Gracias. Buenos días. A ti. En la cadena SER, Hoy por Hoy.